Hola hermanos de Bel Querigma, Dios les bendiga. Estamos en este tiempo, vamos a poder compartir en esta hora. Ojalá y sea de bendición para ustedes. Este tema vamos a darle lectura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Ahí nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo que los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, acción y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjense que este pasaje a mí me llamó mucho la atención, porque dice que predicamos a un Cristo crucificado, pero no está crucificado, sino está vivo, resucitó, y él vive y está a la diestra del Padre. Entonces, para mucha gente esto pues es locura, ¿no? No pueden creer que Cristo murió y resucitó, o sea, fue muerto, crucificado y luego resucitó y está a la diestra del Padre y va a volver. Entonces, mucha gente para esto es una locura, ¿no? Pero a las personas que posiblemente Dios les convenza, pero vamos a hablar de la parte de la justificación. ¿Qué se necesita realmente para poder ser justificados? Solamente se necesita fe, creer. Amén. Se necesita creer solamente que Jesucristo, fíjense que en el versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Aquí dice que Jesús nos justifica delante del Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra fe. Entonces nosotros, cuando decidimos creer en Cristo Jesús, nosotros somos justificados no por las obras que hacemos, sino realmente por la fe que hemos tenido en Cristo Jesús. Y esto, pues es una gracia que Dios nos ha dado, ¿no? Gracias a algo que ni tú ni yo merecemos. Es un regalo que Jesús nos dio, que hemos adquirido, lo hemos creído por medio de nuestra fe, y Jesús nos ha justificado delante del Padre. Y aparte de eso, la santificación. Tocando esos dos puntos, que es la justificación y la santificación. La justificación es un estado. ¿Cómo es un estado? Pues nosotros, cuando creemos en Jesucristo, que solamente Él puede redimir nuestras vidas de nuestros pecados, y que solamente Él puede perdonar nuestros pecados, y solamente Él puede darnos vida eterna. Como dijo Pedro ahí en el Evangelio de Juan, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna y perdón de pecados? Cuando nosotros entendemos que Jesucristo, por la fe en Jesucristo, que solamente Jesucristo perdona pecados, que da vida eterna, y que solamente somos redimidos por medio de Jesucristo y somos lavados por la sangre de Jesucristo, dice que en ese momento nuestra fe nos justifica, o sea, Jesucristo nos justifica delante del Padre. Y es un estado, porque en ese momento somos justos en Cristo Jesús, por lo que, no por lo que nosotros hemos hecho o hemos creído, sino por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, porque Él fue crucificado, murió y resucitó. Y al nosotros creer eso, nuestra fe en eso que Jesús hizo, que murió y resucitó, y cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, en ese momento Jesucristo nos justifica delante del Padre y somos justos como nunca hubiéramos pecado, ¿no? Entonces, es un estado. Después viene la santificación. Él nos santifica delante del Padre, nos perdona, cancela la deuda que teníamos delante de Él, que era el pecado.
¿Cómo la cancela? Pues cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó. Entonces Él paga la deuda que teníamos delante del Padre y en ese momento Él nos santifica porque nos santifica porque hemos creído en Él por medio de la redención de Jesucristo. Y es interesante, hermanos, porque nosotros no hicimos nada, solamente creímos y solamente Él nos dice que nos justifica y nos santifica delante del Padre. Entonces nosotros tenemos que creer de lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dice que para las personas que deciden no creer, aunque se presenten todas las evidencias, esta palabra de la cruz es una locura para ellos. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, descharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros vemos todo esto, lo que Pablo estaba escribiendo ahí en la carta a los Corintios, es interesante cómo realmente lo que el apóstol Pablo nos dice y nos enseña, que solamente nosotros somos justificados, no por las obras de Tito, sino es por qué, por la fe en Jesucristo. Por la fe porque hemos creído, hemos puesto nuestra confianza en Él y somos justificados delante del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trajo un entendimiento en nuestra mente y pudimos entender lo espiritual y pudimos entender y creer y reconocer que solamente en Jesucristo somos justificados delante del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede pagar también por nuestra deuda que teníamos delante del Padre, que era la paga del pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos toda esa parte, pues nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le damos gracias por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros y seguirá haciendo en nosotros. Entonces ahí después viene la santificación, es un proceso. La santificación somos santos al momento que somos justificados y posteriormente viene otro proceso de santificación. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, que nosotros leemos la palabra, que cuando nosotros meditamos en la palabra, pues esa palabra llega a nuestro corazón y empieza a limpiar nuestro corazón y empieza a renovar nuestra mente, porque es algo que nosotros no entendemos cómo ocurre, porque es espiritual lo que Dios hace por medio de su palabra, porque su palabra tiene poder, porque es espiritual, porque es la palabra de Dios que salió de la boca de Dios a través de Jesucristo y fue predicada y fue enseñada por el apóstol Pablo. Y en este tiempo nosotros cuando leemos y somos expuestos en su palabra, dice que genera algo en nuestra mente, empieza a renovar nuestra mente, empieza a limpiar nuestro corazón, empieza a santificar nuestro corazón. Dice que ya somos justificados delante del Padre porque hemos creído, porque hemos tenido fe y Jesús nos presenta al Padre como justos en la fe en Jesucristo, porque Él pagó todo el precio, Él pagó todo lo que teníamos que pagar nosotros, pero no podíamos pagar por aquella deuda que teníamos, pero Jesús lo hizo y entonces Jesús crucificado y resucitado, pues predicamos. Y entonces de esa forma nosotros en nuestra fe en Él somos justificados delante del Padre y después ocurre que es la parte de la santificación. La santificación es en un proceso. Entonces la santificación, cada vez que tú y yo nos ponemos a la palabra de Dios, es como si yo pues, tuviera un vaso aquí con agua, ¿no? Y en ese vaso tengo un poquito de refresco. Y yo le sigo echando agua. Va a llegar un momento donde el agua va a llenar el vaso y el refresco que había en ese vaso, pues
se va a derramar, se va a derramar. Y va a llegar un momento donde la pura agua va a quedar dentro de ese vaso. Entonces es lo que ocurre, es un ejemplo que yo puedo dar o decir en esta tarde, en este momento, aquí, es que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, la leemos todos los días, oramos al Señor y meditamos en su palabra, esa palabra viene y empieza a quitar aquellas cosas malas que hay en nuestro corazón. Y cada día, y cuando nosotros no nos demos cuenta, ya pasó un año, 2 años, y nos damos cuenta que ya somos diferentes, pues ya no, al amor ya no decimos palabras deshonestas, palabras malas, palabras corrompidas o, o malas palabras. Entonces empieza a hacer esa restauración en nuestro corazón, empieza a renovar nuestra mente, ya no pensamos como pensábamos antes, tenemos un estilo nuevo de mente, tenemos una mente renovada. Porque es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y es cuando somos justificados y ocurre la santificación que es un proceso. Cada día, cada momento que nosotros, tú y yo, somos expuestos a la palabra de Dios, pues realmente somos santificados cada día. Y sin que nosotros nos demos cuenta realmente, va ocurriendo eso, ¿no? Entonces es algo interesante como Dios, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, va generando esa santificación, ese proceso de santificación en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces ocurre lo que dice Pablo, ¿no? Ahí en los Romanos, que nuestra mente es renovada. Entonces, cuando nosotros nos ponemos cada día a la palabra de Dios, nuestra mente va a ser renovada, va a ser santificada, va a ser nuestro corazón renovado, nuestro corazón santificado, y entonces empezamos a tener una relación diferente con el Señor Jesucristo. Y es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y es algo interesante lo que el apóstol Pablo dice. Doy gracias. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. A fin, fiel es Dios por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que nosotros tenemos que darle gracias a Dios todo el tiempo, siempre por la gracia, esa gracia que es algo que nosotros no merecíamos, pero Él nos las otorgó, nos las dio, y no tuvimos que hacer nada más que creer en Él, pero tenemos que reconocer que solamente Él pagó un precio que realmente, pues Él era un hombre santo, una persona santa que es Dios mismo, sino que no se estimó ser igual que Dios, sino se despojó a sí mismo y vino a buscar aquello que estaba perdido y cuando lo encontró, Él pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? Pues yendo a la cruz del Calvario, muriendo, crucificado, pero no está ahí, se levantó al tercer día y está vivo, fue resucitado y está vivo y dice que Él va a volver. ¿Cuánto va a ocurrir eso? No lo sabemos, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Pues santificarnos, porque ya hemos sido justificados delante del Padre por medio de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, como dice ahí en Levíticos capítulo 19, en los versos que siguen, dice que Jehová habló a Moisés y le dijo al pueblo que le dijera que el pueblo se tenía que santificar porque Él es santo. Y entonces, ¿cómo nos santificamos nosotros, hermanos? Pues nuestra fe en Jesucristo y mi relación que tengo con Dios por medio de su palabra a través de Jesús. Entonces la palabra es la que nos santifica, hermano. La palabra es la que se renueva en nuestra mente
cambia nuestra mentalidad, nuestro estilo de ver la vida, nuestro estilo de ver las cosas, de pensar, cómo nosotros podemos, ser santificados en nuestro corazón, porque todos los días, hermano, cuando nosotros nos levantamos y vamos, salimos de casa y hacemos nuestras actividades, nos contaminamos, se contamina nuestra mente, se contamina nuestro corazón por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos y a veces por las cosas que pensamos. Entonces se contamina nuestra vida, hermanos. Pero la palabra de Dios llega y empieza a sacar aquella contaminación, aquella, empieza a generar esa santificación en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. Entonces, nosotros podemos entender en este pasaje que Dios es tan misericordioso, hermanos, es tan bueno con nosotros, que tiene misericordia, que cuando nosotros nos levantamos cada mañana, sus misericordias de Él son renovadas en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros nos podemos despertar y poder respirar y poder ir y hacer tantas cosas que Dios nos permite durante el día y Él nos guarda de muchas cosas, hermanos. Hermanos, tenemos que venir a su palabra. Tenemos que entender en su palabra, hermanos, para que nosotros podamos ser santificados en su palabra todo el tiempo. En el 30, porque en Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Imagínense esos 3 puntos, hermano. Justificación, santificación y redención. Es maravilloso lo que el Señor nos dice, hermanos. 3 cosas, hermano. La justificación, la santificación y la redención. O sea que tenemos que tener esas 3 cosas, hermano. 2 cosas. Tenemos que ser justificados por Jesús delante del Padre y tenemos que ser santificados por ese proceso para que ocurra la redención. Amén. Y cuando nosotros entendemos esas cosas, hermanos, pues nosotros le decimos al Señor, pues mi vida te pertenece a ti, pues tú eres el dueño de mi vida, tú toma el control de mi vida, pues ayúdame a poder tomar buenas decisiones, a poder, cuando yo tome ciertas decisiones en la vida, que yo pueda preguntarte qué piensas, qué opinas tú de esa decisión que yo voy a tomar. Por ejemplo, si voy a tener un trabajo, voy a estudiar una carrera, este, con quién me voy a casar, a qué me voy a dedicar. Son cosas que, en la vida tenemos que tomar, hermanos, pero tenemos que involucrar a Dios. ¿Por qué? Porque ya le hemos entregado nuestras vidas, ya hemos sido justificados por el Padre a través de Jesucristo y seguimos siendo santificados por la palabra en nuestro corazón cuando nosotros somos expuestos en la palabra de Dios y cada momento le buscamos y cada día le decimos al Señor, ayúdame, dame guianza, Señor, ayúdame a poder ser de bendición para aquellas personas que se presentan día a día, o que convivo día a día con ellas y tengan alguna necesidad, pues yo pueda hacer esa respuesta tuya a esa necesidad de esas personas. Amén. Y entonces empezamos a vivir que la redención del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y nos gloriamos en esas cosas que el Señor ha hecho, hermano. La verdad, que le damos gracias a Dios porque Él es muy bueno, hermano. Él es bueno y entonces en su misericordia nosotros, pues, somos agradecidos con Él. Porque nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios mediante Jesucristo por la gracia que nos fue dada, que nos fue otorgada en Jesucristo. Esa gracia que es un regalo que, pues, en algún tiempo de nuestras vidas, pues lo aceptamos. Por ejemplo, yo, cuando antes de que yo no, fuera cristiano, pues yo era una persona que no creía en Dios. Y yo pensaba que, pues, Dios no existía y que la religión era un estorbo para el ser humano. Yo decía, no, pues es que Dios no existe, ¿no? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen, a las personas buenas cosas malas, ¿no? ¿O por qué existe lo malo, ¿no? Son las preguntas que yo me hacía. Y mucha gente está en esa condición, hermanos. Pues dicen, si Dios es bueno, ¿por qué existe, pues, gente mala? ¿Por qué existe lo malo? ¿Por qué y esto y aquello? Pues yo no lo entendía, hermanos. Pero ahora que he sido redimido por Jesucristo y que he sido justificado ante el Padre por medio de Jesucristo, pues ahora he entendido muchas cosas, ¿no?
que Dios sigue siendo bueno y aquella persona que hace lo malo es por la ausencia de Dios en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que orar por aquellas personas que hacen lo malo para que Dios tenga misericordia de ellos y puedan ser salvos también, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, hermanos. Le damos gracias a Dios porque en este tiempo nosotros a lo mejor estamos batallando en algunas áreas, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros, hermano. Dios nos guarda en todo el momento y como dice Salomón, que debajo del sol todo tiene su tiempo. En la vida hay tiempos agradables, tiempos buenos, tiempos no muy agradables, pero en Cristo Jesús nosotros confiamos y esperamos en Él de que Él tiene el control de todo, porque hemos sido justificados delante del Padre, hemos sido santificados por la palabra de Dios y hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Y entonces en este momento, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Y de qué forma le podemos agradecer a Dios? Pues sirviéndole a Él, ¿cómo? Pues una de las cosas, pues a lo mejor podemos predicar la palabra, podemos, bendecir a otras personas, podemos ayudar a lo mejor al basurero, a la persona que va a cruzar la calle. Es una forma que podemos estar agradecidos con Dios. Y otra de las cosas es ser obedientes a Él. Entonces allá demostramos nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, guardando su palabra en nuestros corazones. De esa forma nosotros podemos ser agradecidos con Dios y entonces hay una gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje breve y que Dios los bendiga a todos y que está en esta hora, todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, pues Dios los bendiga, Dios los guarde y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios los ayude en todas las áreas de su vida, en cualquier cosa que estén viviendo. Que el Señor, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, les pueda bendecir en sus vidas y en sus familias y en sus hogares, para que la presencia de Dios, sea en cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Les mando un abrazo y gracias por seguirnos, gracias por seguirnos en el canal y que inviten a sus amigos para que se suscriban y que le puedan dar un like ahí al video y que podamos seguir creciendo en este canal y que también pueda ser de bendición para otras personas y que podamos llegar a las personas que más se puedan por medio de este canal, porque es una forma donde nosotros podemos predicar también la palabra y podemos bendecir a otros hermanos y a aquellos que están escuchando este audio, esta predicación, pues pueda ser de bendición para ustedes. Pues gracias por escucharnos, gracias por considerar el tiempo y también es poder escuchar esta palabra del Señor y que Dios los bendiga. Y solamente les recuerdo, hermanos, que se esfuercen, porque no es fácil, hermanos. No es fácil, en la vida nada es fácil, hermanos. Cuando nosotros nos levantamos cada mañana, pues muchas veces no tenemos ganas de levantarnos porque estamos cansados, tenemos sueños y de levantarnos y ir a trabajar, pero renunciamos y hacemos un lado todo eso, nos esforzamos para poderlo hacer. Y entonces nosotros hay veces que estamos cansados, hay veces que estamos desvelados, a veces ya no queremos leer su palabra, ya no queremos orar, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, hermano, para poderlo hacer. Somos agradecidos con Dios porque Él nos justificó delante del Padre, Él nos santificó por medio de su palabra y la redención que ha llegado a nuestras vidas por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Él está vivo, Él no está muerto, Él resucitó, está a la diestra del Padre y va a volver por su iglesia, hermanos. Entonces tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Pues exponernos día con día en su palabra, para que la palabra de Dios nos santifique cada momento y empiece a renovar nuestras mentes, hermano. Pues antes de despedirme, déjeme orar por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos permites aquí en este canal estar, Padre mío. Te ruego por aquellos hermanos que están conectados, que van a escuchar la transmisión, el video, Señor Dios.
Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tu presencia gloriosa y maravillosa de tu Espíritu Santo pueda ayudar a mis hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Dios Todopoderoso, si algún hermano está enfermo, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que la presencia del Dios Santo y poderoso y la mano santa del Dios maravilloso en el nombre de Jesús traiga sanidad en aquellos enfermos, como cuando tú, Señor, tocaste a la suegra de Pedro y al instante la fiebre se fue. Señor Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos hermanos que estén batallando, Señor Dios, con algún trabajo, Señor Dios, tú te puedas manifestar en ellos y les puedas dar un trabajo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que tú, Señor Dios, te manifiestes con aquellas hermanas, Señor Dios, que estén enfermas, enfermos, Señor Dios, tengan problemas con la salud, con las finanzas, Señor Dios, con los familiares, Señor, tengan problemas, Señor Dios, tú eres la respuesta a la necesidad de tus hijos, de tu iglesia, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor Dios, como dice tu palabra, Señor Dios, que tú eres Jehová nuestro guardador. Aleluya, Padre mío, que tú no permitirás que nuestros pies resbalen, Señor Dios, que tú nos guardarás de aquel que procura nuestro mal. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos, Dios, que tu presencia maravillosa, tu presencia santa y gloriosa está con nosotros, Señor Dios. Te pido por mis hermanos que están escuchando, Señor, esa transmisión, Señor Dios, que tú los bendigas, que tú les ayudes, que tú seas la respuesta a sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea, Señor Dios. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y hasta pronto, que el Señor les guarde. Bye.